A la luz de la palabra, espacio dirigido por la animación bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Caldas, un encuentro con el Evangelio del próximo domingo. Bienvenidos, nos convoca la Sagrada Escritura. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. Cordial saludo para todos los que nos acompañan en la emisión de este programa, a la luz de la palabra de la Delegación de Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Caldas. Sean bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en este espacio de la Lección Divina para escuchar, orar y meditar con el Evangelio del próximo domingo. A la luz de la palabra, hagamos oración. Invoquemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo ordinario, tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 21 al 30. Después de leer el pasaje del profeta Isaías, él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿Pero no es este el hijo de José? Él les contestó: Seguro me dirán aquel refrán: Médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún, hazlo aquí, en tu ciudad. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente, les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio, y una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje, meditemos. Al comenzar su vida pública, Jesús participa en la liturgia de la sinagoga de su aldea, leyendo un texto de Isaías. En primer momento, sus palabras son recibidas con agrado, pero después el ambiente cambia bruscamente. Desvelando el pensamiento de sus oyentes, Jesús los acusa de estar celosos. La gente de Nazaret, de hecho, no entiende por qué Jesús obró curaciones en Cafarnaún y no lo hizo también en Nazaret, entre ellos. Ahora bien, Cafarnaún es una aldea en la que se mezclan tendencias. Hay tanto extranjeros
como gente de allí mismo, tantos paganos como judíos. Jesús responde apoyándose en las Sagradas Escrituras. Para ello, se coloca en la línea de los profetas de otros tiempos, especialmente en los fundadores de la profecía israelita, Elías y Eliseo. Elías había ido a ayudar a una mujer extranjera, la viuda de Sarepta. Por su parte, su discípulo Eliseo había curado de lepra a Naamán el sirio. Jesús explica su novedosa forma de comportarse, mostrando su coherencia con el plan de Dios establecido desde la eternidad. De hecho, Dios hizo alianza con un pueblo preciso, pero con la finalidad de hacer de él un testigo suyo en medio de las naciones. No fue escogido el pueblo para acaparar los beneficios de Dios. Con los habitantes de su aldea de Nazaret, Jesús se comporta a la manera de Dios y muestra que el amor de Dios se dirige prioritariamente hacia aquellos que están alejados. Hay que comprender este gesto de la misericordia de Dios y hacer lo mismo. Pero este mensaje de Jesús resultó sorprendente y fastidioso para sus paisanos de Nazaret. Los obligó a hacer una reflexión sobre sus relaciones tanto con Dios como con los otros. Si Dios no es simplemente el Dios de un pueblo, sino que igualmente el Dios del universo, el creyente debe reconocerle a los otros, incluyendo a los paganos, su cualidad de hijos de Dios, incluyéndolos en la familia de los hermanos. Para la gente de Nazaret, esto fue demasiado duro. Ellos querían que Jesús se comportara de manera diferente. Entonces no lo reconocieron más como uno de los suyos e intentaron asesinarlo fuera de la aldea. La escarpada colina donde lo condujeron anuncia otra subida hasta Jerusalén, allí donde será plantada la cruz de Jesús. Desde el principio, la sombra de la cruz se asoma en el relato del Evangelio, pero no hay que dejar de ver la alusión a la victoria de la resurrección en la frase final. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ahí. Meditemos con las siguientes preguntas. A veces suelo creer conocer muy bien a Dios y de esta manera dejo de buscar conocerle un poco más. Entiendo que las palabras de Jesús son siempre actuales y que por lo tanto tienen algo para decirme. ¿Me dejo sorprender cada día por Dios o estoy viviendo la fe desde el aburrimiento y la rutina? Y si mantengo una actitud de sorpresa ante el paso de Dios en mi vida que puede cambiar, aumentaría mi esperanza. ¿Vivo el gozo que nace de las promesas de Dios? ¿Qué son para mí estas promesas? ¿Son actuales? ¿De qué forma me involucran? Oremos con la siguiente canción. Tú conoces mi canto, tú conoces mis días y comprendes más de lo que yo no comprendía. Tú penetras mi llanto y mitigas la herida. Eres mucho más que el sol. Has borrado silencios, el de las cosas perdidas. Ya no hay más sentido que tu amor aquí en mi vida. Se me pierde tu tiempo entre voces sin vida, mas tu voz secreta está en la mía. Y ya no quiero separarme más de ti. Amarte es todo mi sentido de vivir, porque tu amor es
y aunque no sienta ni comprenda tu verdad, solo espero esperar llegarte a amar. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Dios les pague a todos los que nos han acompañado en la emisión de este programa a la luz de la palabra de la Delegación de Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Caldas. Los acompañó el Padre Walter Herrera Zapata, delegado diocesano para la Animación Bíblica de la Pastoral. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoces mis rebeldías y te quiero aún más en mi vida. Y aunque el desierto me circunde alrededor, tu luz saldrá desde la noche del dolor, porque tu amor es para mí la libertad. Me abre las puertas para nunca más cerrar, y aunque no sienta ni comprenda tu verdad, solo espero esperar llegarte a amar. Y aunque a tu cruz aún le tema en el dolor, clávame a ella hasta lograr resurrección. Usted escuchó A la Luz de la Palabra, una producción de la Diócesis de Caldas. Recuerde que en nuestra página web www.diocaldas.org puede descargar cada semana la lectura orante de la Palabra de Dios. Diócesis de Caldas, evangelizar es lo nuestro.